Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a pedirle que nos brinde conocimiento, sabiduría, que podamos aplicarla en nuestra vida y podamos enseñar a las personas de la generación actual, de nuestras generaciones anteriores o de las generaciones que vienen también para ser adultos en un futuro. Vamos entonces a orar para que Dios nos permita ese entendimiento. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia un día y una semana más. Gracias por tu maravillosa palabra, gracias porque ya estamos cerca de concluir los proverbios que tú nos has dejado para que guiemos a las generaciones que se encuentran ahorita y las que vienen, para guiarnos a nosotros. Gracias por tu palabra, por tu provisión y tus maravillas, por tus milagros, por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes siempre a tener conciencia del mal que le podemos hacer a otras personas, que nos estamos haciendo nosotros mismos, de que todo esto implica pecar contra ti. Ayúdanos a dejar de hacer todo eso, a tener conciencia, y si tenemos conciencia, a alejarnos, a huir del pecado, que es lo que tú nos has encomendado en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tener también conciencia de que eres tú, el único Dios, el único bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no queramos estar fallando, que no queramos estar pensando que todo nos puede salir como queramos, aunque sea malo, y que ignoremos que tú nos estás mirando todo el tiempo. Ayúdanos a tener siempre esa conciencia de que estás ahí. Y te pedimos también que nos ayudes a entender, a comprender, a compartir tu palabra, que pueda expresarme correctamente y que nos ayudes a seguir predicando por mucho tiempo más si tú quieres. Gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Ya estamos a 3 capítulos de concluir Proverbios, gloria a Dios por eso. Y seguimos trabajando en el contraste de dos posturas. La postura de quien camina con la sabiduría de Dios y la postura de quien quiere caminar por sus propios caminos, la necedad, por hacer las cosas de una manera equivocada, pero siempre como ellos consideran que es lo correcto, porque cada quien, dice la palabra, que se considera sabio en su propia opinión, pero necesitamos la palabra para identificar que no somos perfectos, que no somos sabios, que somos personas malas y que no hay justificación para estar en el reino de los cielos junto con Dios. Pero Él, por su elección, por su misericordia y sin haber nosotros ganado de alguna manera esa salvación, Él nos la otorga de manera gratuita, por gracia. Y entonces, como lo hemos realizado, vamos a darle lectura a los proverbios y después vamos dando la interpretación de cada uno de los versículos. Entonces, Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo,
mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Tenemos 3 temáticas principales en este capítulo. La que es más evidente dentro de este capítulo es la de los reyes y la de los gobernantes. Esa es una temática principal. Después vamos a continuar con la siguiente temática, que es el manejo de las emociones. Y por último, la temática constante en Proverbios es de las personas sabias y de las personas necias. Entonces, referente a reyes y gobernantes, tenemos varios versículos que mencionan, y tenemos un ejemplo en el segundo versículo de este capítulo 29 de Proverbios, que las personas se alegran, el pueblo, cuando los justos dominan, pero el impío, cuando domina, el pueblo gime, el pueblo llora. Nosotros hemos encontrado muchos ejemplos de gobernantes que tienen una forma incorrecta de realizar este tipo de ejercicio de gobernar. Dios sabe por qué los coloca ahí, pero nosotros tenemos que buscar los momentos para elecciones o para el cambio de estos gobernantes, si en verdad nosotros queremos que ese cambio sea viable, sea sustancioso. No podemos estar frenando a las autoridades, no podemos estar cuchicheando o buscando la rebeldía, porque eso no es bíblico. Obviamente, cuando la autoridad nos solicita algo
que va en contra de la palabra de Dios, Dios nos brindará fuerza para evitar este tipo de situaciones, pero no tenemos tampoco que poner los mandamientos de una autoridad sobre los mandamientos de Dios. Tenemos que estar en oración constante si una autoridad nos da algo contrario a lo que solicita Dios, para que Dios nos dé la sabiduría, si Él quiere, y podamos analizar este tipo de situaciones y las podamos trabajar de manera pertinente. Y entonces tiene este tipo de situación, lo hemos observado en la vida real, hasta en los lugares de trabajo, cuando hay personas que dirigen pero que son impías, se nota el ambiente laboral, se impregna de este tipo de personas, muchas cuestiones se empiezan a volver negativas. Hay personas que incluso pueden llegar a, no sé, hasta traicionar a sus amistades con tal de quedar bien con ese tipo de autoridades, para que no tengan ira las autoridades sobre ellos. En los trabajos y en experiencias personales hay muchas personas, obviamente, que empiezan a querer quedar bien con otras autoridades para evitar el castigo, para tener algún punto a su favor, y eso tampoco es correcto, y la palabra lo dice, que cuando nos juntamos con personas que son escarnecedoras o impías, o que queremos estar bien con ellos, eso es peor incluso que la necedad, y obviamente no vamos a recibir un beneficio, y lo que recibamos de beneficio lo van a querer cobrar de alguna manera en algún momento, este tipo de personas. Señala también sobre los gobernantes que el rey afirma la tierra con su juicio, un juicio justo. La tierra se estabiliza, la tierra es incluso más próspera, porque la gente empieza a notar que cada quien obtiene lo que merece conforme a esa estructura, pero quien está buscando dádivas, quien está buscando beneficios especiales, está pecando. Y hay que recordar que la tierra se encuentra de esta manera por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro egoísmo, querer todo para los humanos, no dejar nada para otras especies, usar las especies para beneficio humano a tal grado de terminar con ellas, a grado de causar alteraciones en los ecosistemas. Entonces, por el egoísmo y por el pecado de todo tipo del ser humano, la tierra se encuentra de esa manera. Quien vive pecando va a destruir su tierra de igual forma. Entonces, se menciona también en el versículo 12 que todos los servidores serán impíos cuando un gobernante empieza a buscar consejo malo. Si busca consejo de personas que no pueden dar algo adecuadamente, entonces tarde o temprano se va a llenar el consejo, o su estructura para aconsejarles va a ser de personas impías. Y eso tampoco es algo correcto que se debe hacer. Hay que recordar entonces, si nos llenamos de algo malo, vamos a tener más de eso posteriormente. También señala que quienes no tienen recursos y quienes son usureros, o quienes tienen formas incorrectas de hacer ganancia a costa de otras personas, obviamente, van a encontrarse en el mismo lugar. Es decir, Dios nos da vida a todos, tenemos que tenerlo en cuenta, y eso es algo muy importante
que nos vamos a encontrar en el mismo lugar, o sea, vamos a tener el destino de finalizar con nuestra vida en algún momento, pero sabemos que después de eso viene una eternidad, pero Dios decide en dónde cada quien va a estar de esa eternidad. Y también señala que un trono firme, un trono que se mantenga en poder, va a ser, va a tenerse o se obtendrá por parte de un rey o un gobernante o una autoridad que juzgue con verdad a los pobres, que no por querer estar bien con los que sí tienen para obtener algo a cambio, va a dejar a quienes no tienen a un lado, o va a aplicar una justicia de una manera dispareja. Lamentablemente en la mayoría de los países se está haciendo lo contrario. Si se tienen amistades, se tienen algún vínculo con quienes han hecho algo malo y el pueblo quiere que se les juzgue, no se les juzga de una manera correcta, o se generan incluso hasta distractores para evitar que el pueblo esté enfocado en este tipo de situaciones y piensen en otra cosa aparte. Entonces, eso es muy importante también. Señala de igual manera que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero profecía hay que recordar que no es en el término que el que lo teníamos anteriormente. Y estamos hablando de una exhortación conforme a la palabra de Dios para que el pueblo haga las cosas correctamente. Si el pueblo sabe qué hacer correctamente conforme a la palabra de Dios, obviamente va a tener una dirección definida a la cual atender las cosas. Quien guarda la ley es bienaventurado con todo esto. Entonces, señala también que hay siervos que son mimados por sus autoridades o por sus gobernantes, por sus amos, lo dice aquí, pero en cuestiones modernas podría traducirse de alguna de las otras maneras que acabo de mencionar. Pues incluso lo puede considerar como un heredero. Si nosotros, por ejemplo, servimos a Dios conforme a su palabra y nos apegamos estrictamente a lo que su palabra hace, nosotros seremos parte de esa eternidad gloriosa si Dios así lo determina. Y bueno, esto lo podemos aplicar sombra y figura para lo que Dios está solicitando de su iglesia y que debemos hacer como parte de su iglesia. Muy importante. También menciona que el temor de Dios es muy importante para, ¿cómo se puede decir? Para hacer las cosas correctamente, bíblicamente, conforme a su palabra. No debemos de estar temiendo a los hombres, debemos de estar con el temor de Dios, temor reverencial. Hay que recordar, no se trata de estar diciendo que no voy a salir porque en cualquier momento se acaba el mundo. No, tenemos que respetar, tenemos que adorar, tenemos que servir a Dios, tenemos que obedecer, porque sabemos que es el máximo gobernante, dirigente que puede existir. No hay nadie por encima de él. Y entonces tenemos que mantenernos con eso. Dios está por encima de todo y debemos de tener un temor reverencial y conciencia de que Él está en todas partes. Eso es muy importante. Señala que queremos luego estar bien con los reyes y con los gobernantes y con las autoridades, pero con quien tenemos que estar bien primeramente es con Dios. Y obviamente la palabra no dice que estemos bien con Dios y mal con los demás, pero dice que primeramente hay que estar bien con Dios y después
tenemos que buscar, de ser posible, estar bien con todas las personas. Y digo de ser posible porque hay veces que las personas no permiten que haya esa apertura, ese acercamiento para poder estar bien con ellos, y tampoco tenemos que forzar la cercanía con las personas. Hay que recordar, porque hay mucha gente con naturaleza humana caída pecaminosa, todos la tenemos obviamente, pero hay personas que se dejan guiar plenamente por eso, no como los hijos de Dios, se dejan guiar plenamente por eso para obtener sus beneficios o simplemente por hacer daño a los demás. Entonces va a haber personas con las que no podemos estar juntos o conviviendo y forzar a convivir, porque de todas maneras nos van a buscar hacer daño en cualquier momento. Lo que tenemos que hacer es no estar procurando primeramente el bienestar con nuestras autoridades, sino el bienestar con Dios. Es el principal. ¿Por qué? Porque si nuestra autoridad nos pide que hagamos algo indebido, que hagamos algún movimiento extraño o que transportemos alguna mercancía que no podemos saber, y nos negamos, Dios estará respaldándonos. Y si Dios no toca el corazón de la autoridad o le hace que deje de causarnos ese tipo de molestia, y hasta podemos perder nuestro trabajo, Dios sabe cómo hacer para restituir. Dios restituye las cosas pertinentemente y a su tiempo. No podemos perder todo caminando con Dios, porque Él en su momento debido va a restituir. Él sabe cómo y cuándo, y aunque no vaya a restituir, no tenemos nosotros que estar enfocados en que Dios nos va a dar algo, que Dios va a hacer algo. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y así como amamos a familiares o a gente de nuestro círculo más cercano, que sabemos que no puede dar algo por nosotros, nosotros también tenemos que amar de esa manera incondicional a Dios, no con un interés de por medio. Entonces, se menciona también que en la parte de la sabiduría, quien es reprendido y no hace caso, va a tener quebrantamiento y no habrá forma de liberarse de este tipo de situaciones. También señala que quien ama la sabiduría está trabajando en favor de alegrar incluso a su padre. Y bueno, quien malgasta sus recursos, como se menciona incluso en rameras, en esta situación bíblica, pues va a acabar perdiendo todo, porque se va a subyugar o someter a este tipo de circunstancias que no le llenan y que cada vez va a querer más. Llámese personas de este tipo, llámese adicciones, llámese incluso apuestas. Las cosas del mundo nunca llenan como debe ser a una persona. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y por eso vamos a estar queriendo cada vez más de eso, y cada vez nos va a hacer sentir menos llenos, menos, no nos va a llenar incluso. No va a ser suficiente, cada vez más vamos a buscar más de eso y vamos a gastar incluso lo que tengamos para obtener cada vez más de ese tipo de situaciones, y vamos a tener cada vez menos. Hasta el patrimonio dice que se va a perder con este tipo de cosas. No está bien tampoco hacerle la barba a las personas, hablarles bonito y endulzarles el oído a los demás, porque eso puede ser contraproducente de manera posterior. Y es muy importante también señalar que todas las personas que hacen el mal van a tener alguna consecuencia, algún castigo, y los que hacen el bien, los que trabajan con justicia, van a ser
alegres, dice la palabra de Dios. Las personas que trabajan con justicia, hablando de justicia, conocen, pueden conocer y ser empáticos, conocer el dolor, la tristeza, la historia de los demás, comprenderla. Pero quienes no tienen esa justicia no van a entender tampoco la sabiduría ni la palabra de Dios. También señala que quienes se burlan de los demás y hacen sufrir y humillar a los demás pueden incluso causar que la ciudad se encuentre en llamas o hacer enojo. Pero los sabios hacen a un lado la ira que puede haber y la contienda entre personas. Y aparte de eso dice, hay que evitar contender o pelear o discutir con las personas que son necias, porque hagamos lo que hagamos va a ser malo, porque hagamos lo que hagamos no va a ser suficiente para las personas que son necias y todo lo pueden tomar para mal. Si reímos, si nos enojamos, si nos ponemos serios, todo va a ser tomado de una mala manera. Señala que las personas que son sanguinarias, a quienes tienen caminos de justicia, van a aborrecer a ese tipo de personas. Pero los rectos buscan, al contrario, estar de la mejor manera con las personas de caminos justos. Señala la palabra también que las personas necias sacan la ira sin medir las consecuencias incluso. Pero los que son sabios buscan apartar la ira de sus vidas, buscan evitar la ira o que haya problemas con la ira de las personas, prevenir. También la palabra hace mención que la corrección da sabiduría y quienes son consentidos en exceso van a causar vergüenza posteriormente. Tenemos que saber corregir en su momento y no aplaudir incluso los errores de las personas. Se tiene que reconocer que hay un error, se tiene que ayudar a reconocer a la persona que se está equivocando, pero no hacerle ver que es un acierto ese error que se está cometiendo. Es muy importante también tener en cuenta que si hay muchas personas sin piedad, va a haber muchos delitos, pecados, muchos crímenes incluso. Pero los que se mantienen en justicia van a ver cómo caen este tipo de personas. Obviamente no lo esperemos, pero sí, vamos posiblemente a presenciarlo. Señala también que si un hijo es corregido a tiempo, le dará alegría al alma de los padres. Y hay veces también que no se corrigen las personas con palabras, se tienen que hacer, pues ejemplos, no está diciendo necesariamente que se aplique algún tipo de daño, pero tenemos que hacer las cosas más fuerte que con palabras. Y en los trabajos, por ejemplo, puede ser incluso que les descuenten de su sueldo, y cualquier tipo de estas situaciones. Señala que quien no cumple con sus palabras, quien no es consistente con lo que dice, todavía acaba siendo peor que el necio. Hay más esperanza del necio que cumpla las cosas que de la persona que solo es habladora. Señala que la persona iracunda busca hacer problemas y quien se enoja muchas veces tiende a pecar. Una persona que se siente más que los demás acaba siendo abatida, pero la persona humilde acaba con la honra propia, bueno, la honra de ellos. Y los que son cómplices del mal que se hace, es seña de que aborrecen lo correcto y hasta su propia alma. Y entonces, quien
comete muchos pecados, ya para finalizar, es mal visto o es mal apreciado o es incluso aborrecido por los justos. Pero para los que no tienen piedad, los que hacen lo correcto, son abominación también. El bueno puede abominar a los que hacen el mal y viceversa. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí un día y una semana más. Ayúdanos a aprender estos 3 puntos, a ser correspondientes con las autoridades, pero primero estar bien contigo, a obedecer, a servir, pero primero a ti y después a las autoridades, y que sea siempre bíblico lo que nos solicitan. Te pido que nos ayudes a ser sabios, a evitar la necedad, a evitar enojarnos antes de tiempo, a no tener una vida llena de corajes y de enojos. Y también ayúdanos a saber manejar nuestras emociones. Trabaja en nuestro corazón para que nuestras emociones y nuestras palabras sean correctas. Y bendice nuestra vida, nuestra familia, la economía y el trabajo, la paz y la tranquilidad, la salud. Ayúdanos en todos esos aspectos y te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.